En 2025, Bogotá fue el epicentro del foro IFPA para las Américas. Con la cobertura exclusiva de BeHealth, se elevó la voz de expertos, pacientes y propuestas para transformar la atención en la región. En este mes de la psoriasis, recordamos lo vivido y un lema que define nuestro enfoque: la unión de esfuerzos es clave para lograr más equidad. You have to look at the patient, look at all the comorbidities that the patient might have, because some things, you know, they're not always visible. Yes. And when the patient comes in, you have to look at holistically. Look at the psoriasis, psoriatic arthritis. Does he have cardiovascular disease, hypertension, diabetes, depression, the whole thing? La psoriasis afecta a más de 60 millones de personas en el mundo, según el Atlas Global, más de 8 millones en las Américas. En la región, la visibilidad y el acceso todavía son una deuda pendiente. El dermatólogo hoy día se ve completamente diferente. Hoy día se entiende que tiene el concepto inmunológico, que entiende las comorbilidades, que puede entender los tratamientos tópicos, sistémicos y biológicos, y que puede organizar ese grupo en donde incluya al psicólogo, al psiquiatra, al nutricionista, al químico farmacéutico, al reumatólogo y a la familia en torno a la atención del paciente con psoriasis. El paciente con psoriasis no tiene una enfermedad de la piel. De la piel, exacto. Tiene una enfermedad inflamatoria sistémica que tiene manifestaciones cutáneas. Es completamente diferente. Entonces esto no es algo superficial. Así es. Esto no tiene nada que ver con cosmético. Esto es una enfermedad interna que se manifiesta con lesiones en los codos, las rodillas, las uñas o el cuero cabelludo. Pero esto realmente lo que impacta es a todo el organismo. Así es. Y además tiene implicaciones psicológicas profundas y por lo tanto es una enfermedad grave. Un estudio regional presentado durante el encuentro reveló que 1 de cada 3 pacientes vive con comorbilidades como hipertensión, obesidad o diabetes, y que el impacto psicológico es profundo. 40% reporta ansiedad y 14% depresión, datos que exigen un enfoque multidisciplinario. La parte del impacto psicológico viene muy acompañado de la enfermedad, porque desafortunadamente las enfermedades de la piel se ven. Y cuando tú ves algo, o te gusta o no te gusta, o lo aceptas o cambias o haces un rechazo. Entonces, esto hace que el paciente se esconda, que el paciente no salga, que el paciente, por cualquier comentario que se haga, el paciente se sienta muy mal. Entonces, lo que nosotros estamos tratando, y es lo que queremos con este tipo de investigación, pero sobre todo presentarlo en este tipo de eventos internacionales, es crear conciencia al interior de los gobiernos, al interior de los ministerios de salud, para que adopten políticas públicas en salud, para poder que estos pacientes puedan ser tratados de manera oportuna en la parte emocional y psicológica. Porque mire, hay un dato muy importante que de pronto no alcancé a mencionar en mi presentación. Es que hay un alto porcentaje de incapacidad laboral por impacto emocional de los pacientes. Pero el 26%, me acuerdo ya. Obesidad para mí es un tema que es súper importante y para nosotros que tenemos psoriasis, hiper importante, porque tiene que ver con el resultado de los tratamientos, con la cantidad de medicación que tenés que tomar cuando estás con sobrepeso. Hay algunas que hasta se duplican por el peso que uno tenga, que tienen que ver con el peso de la persona. Hay un reto desde el punto de vista de acceso al cuidado correcto de la enfermedad. Tal vez ese sea nuestro principal reto, y justamente hoy comentaba en el fórum sobre cuando vamos a hablar de acceso tenemos que tener claro acceso a qué. Acceso a tratamiento, y si consideramos el tratamiento únicamente como el tratamiento farmacológico. Hoy en día, en la gran mayoría de nuestros países, hay acceso a algunos inmunobiológicos por el sistema privado o por el sistema público. Pues tenemos que pensar que esta enfermedad tiene que ser tratada por un equipo de profesionales que conozcan la enfermedad. Y ahí es donde tenemos otro reto, porque la gran mayoría de pacientes llegan al médico general y muchas veces el médico general ve la enfermedad como una manifestación en piel, pero no entiende que el paciente tiene hipertensión que está relacionada con la psoriasis, no entiende la enfermedad como algo sistémico.
La comunicadora Cibeles de Freitas de Panamá compartió cómo durante años llevó su condición en silencio. Su historia nos muestra el peso del estigma y la importancia de visibilizar la psoriasis. Es una de las enfermedades, aunque tú no lo creas, más que VIH y cáncer, con tema de suicidio. Es impresionante. Los divorcios entre parejas, te botan de los trabajos. Hay mucha discriminación detrás de la psoriasis y yo creo que psicológicamente siempre fue complicado, pero mucho más complicado cuando lo estaba llevando sola, que solamente lo sabía mi familia muy cercana, pero ya cuando lo hablé y empecé a decirlo públicamente, he salido en campañas diciéndolo, ayudando a otras personas a poder llevarlo, pero sí juega un papel muy importante en la salud mental y creo que es primordial que con esta enfermedad o con cualquier otra siempre buscar ayuda profesional para poder saber que no estás solo. En el encuentro se presentaron avances, entre los que se destacó la labor de Puerto Rico, donde a través de la Ley 97 se declaró el 29 de octubre como Día de la Concienciación sobre la Psoriasis, un ejemplo de cómo la incidencia política transforma realidades. Tenemos que visibilizar lo serio que es esta enfermedad. Es un tema de derechos humanos. No es solamente porque dicen, no, es un privilegio darle tratamiento. No es un privilegio, es una enfermedad no contagiosa que necesita atención. Hay una necesidad en todas partes, no solamente en Puerto Rico, del tema de especialistas. Entonces los pacientes no reciben ese diagnóstico y se presentó un estudio de Colapiel donde presenta que los pacientes tardan de 2 a 10 años a recibir un diagnóstico acertado y eso va a la par con los resultados que tenemos de Puerto Rico. Hay una sugerencia que es entrenar a los médicos primarios con el tema de la enfermedad. Desde BeHealth seguiremos visibilizando las voces que luchan por la equidad y la calidad de vida de los pacientes, porque solo a través de la educación, los datos respaldados y los compromisos reales se logran cambios en la salud pública con enfoque humano. Revisa la cobertura completa en behealthpr.com.